Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para resolver el ejercicio 2.35 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros por los autores Beer, Johnston y Mazurek de la 11ª edición. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Nos pide resolver este problema tomando en cuenta que alfa es un valor de 25 grados. Entonces, si alfa vale 25 grados, podemos nosotros ya saber los demás ángulos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser para la fuerza de 200 newtons. Entonces, para 200 newtons, vamos a ver que este es el ángulo, ¿no? Alfa. Aquí mide 35 grados. Pero nosotros vemos que el eje sería de esta manera, así iría el eje Y este sería como que el eje X. Entonces el ángulo lo vamos a empezar a contar desde acá. Entonces sabemos que a este punto son 180 grados. Por lo tanto, el ángulo real de esta fuerza va a ser de 180 más 35 grados, lo que es igual a un ángulo de 215 grados. Y ya con ese ángulo nosotros podemos calcular las fuerzas rectangulares. Lo primero va a ser la fuerza en X, que la fuerza en X es la magnitud de la fuerza, que va a ser 200 newtons, por el coseno del ángulo, que es de 215 grados. Y nosotros al resolver esto con una calculadora, vamos a obtener que la fuerza en X es de menos 163.83 newtons. Y vamos a repetir lo mismo para la fuerza en Y, pero la fuerza en Y es 200 newtons y ahora es por el seno de 215 grados, que es el ángulo de dirección de nuestro vector de fuerza. Entonces, eso va a ser igual a menos 114.71 newtons. Y ya tenemos las componentes rectangulares para la fuerza de 200 newtons. Ahora hagámoslo para la fuerza de 150 newtons. Y entonces para la fuerza de 150 newtons vamos a observar que entonces si el eje vendría por acá, vamos a observar lo siguiente. Tenemos este ángulo que es 35 grados y tenemos el ángulo entre los dos vectores de 100 newtons y el de 150 que es de 30 grados. Entonces, en total, este ángulo es de 65 grados. Y si nuevamente tenemos que contarlo desde el eje X en sentido antihorario a las manecillas del reloj, vamos a ver que tenemos que calcular el ángulo a partir de 360, que sería este punto, 360 menos 65 grados, que es el ángulo alfa más el ángulo de 30 grados. Entonces sería 360 menos 65 grados. Y eso va a ser igual a 295 grados. Recordemos que yo hago esta conversión de la medida real del ángulo, más que nada para seguir recordando cómo es que se deben de medir los ángulos o cómo se miden desde su origen. Pero nosotros podíamos ocupar también el ángulo de menos 65 grados y no habría ningún problema. Pero esto lo hago más que nada pues para mantenernos en el punto de el ángulo se mide desde el eje X en sentido antihorario de las manecillas del reloj. Entonces, por eso hago esta conversión. Y la fuerza en X va a ser igual a 150 newtons por el coseno de 295 grados. Y esto es igual a 63.39 newtons. Y la fuerza en Y va a ser igual a 150 newtons por el seno de 295 grados. Y esto va a ser igual a menos 135.94 newtons. Y ya tenemos nuestras componentes rectangulares para X y para Y. Ahora vamos a calcularlo para la fuerza de 100 newtons. Aquí hubo un error, aquí lo tengo escrito mal. Es 35, en todo lo demás sí lo hice de 35 grados, solo que en la parte de arriba tenía un error. Entonces es 360 menos 35 grados, esto nos da igual a 325 grados. Entonces la fuerza en X es igual a 100 newtons
por el coseno de 325 grados. Y esto es igual a 81.91 newtons. La fuerza en Y va a ser igual a 100 newtons por el seno de 325 grados, y esto es igual a menos 57.35 newtons. Y ahora, ya con estos valores, nosotros vamos entonces a calcular lo que sería la fuerza, la suma de fuerzas en X. Y la suma de fuerzas en X es igual, pues vamos a tener menos 163.83 newtons menos más 63.39 newtons más 81.91 newtons, y esto va a ser igual a menos 18.53 newtons. Y ahora para la suma de fuerzas en Y vamos a tener menos 114.71 newtons menos 135.94 newtons menos 57.35 newtons, y esto nos va a dar un total de menos 308 newtons. Entonces ya tenemos aquí la suma de fuerzas. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo sabemos que es la tangente a la menos 1 de la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Y esto es igual a lo siguiente. Entonces va a ser tangente a la menos 1 de menos 308 sobre menos 18.53, y esta operación nos va a dar un ángulo de 86.55 newtons. Y ahora vamos a calcular la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de fuerzas en X, es decir, de menos 18.53 al cuadrado, más el cuadrado de la suma de las fuerzas en Y, menos 308 al cuadrado, y esto va a ser igual a la magnitud de 309 newtons aproximadamente. Entonces nuestro resultado va a estar expresado como una fuerza de 309 newtons con un ángulo de esta manera de 86.55 grados. Ahora, ¿por qué este símbolo? Este símbolo nos indica que el ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Cómo sé que está en el tercer cuadrante? Pues mira, nosotros tenemos este plano cartesiano. Aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Nosotros sabemos que aquí es positivo, aquí negativo y negativo. Entonces, cuando es positivo positivo es el primer cuadrante. Cuando es positivo en Y negativo en X es el segundo cuadrante. Cuando es negativo en ambos, en X y en Y, es el tercer cuadrante. Y cuando es positivo en X y negativo en Y, es el cuarto cuadrante. En este caso, observamos que las fuerzas son negativas. Ambas son negativas. Entonces, si ambas son negativas para X y para Y, estamos hablando que está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, nuestro ángulo está en esta dirección. Por eso es que este símbolo es el que aparece aquí. Como podemos ver, tenemos este símbolo que es este, que es lo mismo que tener esto así. Entonces, por eso sabemos que está en el tercer cuadrante. ¿Y por qué es 86? Porque si nos ponemos en este punto, quiere decir que mide 86 grados el ángulo del vector de nuestra fuerza, es decir, a partir del eje X en sentido antihorario mide 86.55. Si nosotros lo medimos desde acá, entonces va a medir 180 más 86.55, pero esa es la medida a partir del eje X desde el tercer cuadrante, 86.55 grados con una magnitud de 309 newtons. Así que pues bien, esta ha sido la manera en cómo se resuelve el ejercicio 2.35 de estática. Y pues bueno, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like,
No olvides compartir y suscribirte y nos vemos en un próximo video.